Y ahora tenemos un invitado internacional, nuestro primer invitado internacional del día. Él se llama Fernando Del Vecchio. Fernando Del Vecchio es un experto en emprendimiento, particularmente en diseño, aunque la verdad sabe de emprendimiento en bastantes más áreas que el diseño. Y él es argentino, ahorita está radicado en el Ecuador y viene con ideas muy interesantes para que ustedes empiecen a ver cómo se empieza uno a definir como emprendedor, cómo empieza uno a entenderse como emprendedor. Con Fernando nos conocimos virtualmente, y eso es una de las ventajas del mundo que vivimos hoy en día. Nos conocimos virtualmente hace unos 2 años tal vez, y fue precisamente porque así como yo he trabajado junto con Iván en la elaboración de libros, él también tiene un libro propio, se llama Diálogos con Diseñadores. Es un libro increíble que se los recomiendo mucho, lo pueden encontrar en la red, se descarga gratuitamente. Eso sí les va a pedir el email porque ya saben que hoy en día lo que vale es estar conectados y él va a querer conectarse con ustedes. Entonces, Fernando, por favor, bienvenido. A ver, ahí está. Un poquito más bajo el volumen, por favor. Ahí estamos bien. Me quedé pensando en lo que comentó recién sobre TED. Para mí TED es una de las cosas más maravillosas que vi en mi vida. Y a raíz de una charla TED que se titulaba Haz algo nuevo cada 30 días, empecé a hacer algo nuevo, que fue ver una conferencia TED cada día. Y cuando llegué al día 30, quedé tan interesado e impresionado que lo seguí durante todo el año. Entonces, en el año 2013, vi una conferencia TED por día y eso amplió muchísimo mi perspectiva, mis horizontes, mi creatividad. A pesar de no identificarme o etiquetarme como una persona creativa. Vamos al tema que nos compete hoy. El título de esta presentación es Emprender creativamente no significa sentarse a crear a lo loco. Porque yo hablo de negocios, no hablo de creatividad. Mucha gente puede identificarme como alguien relacionado con el diseño, pero tampoco soy diseñador. Yo estudié licenciatura en administración, hice una maestría en administración y un doctorado en administración. Lo que sucede es que hice mi doctorado sobre emprendedores del sector creativo, específicamente diseñadores gráficos emprendedores. Recuerdo que hace unos años un cliente y amigo me contó una historia. Me dijo, hace unos días fui a jugar al fútbol con amigos míos, fuimos a una cancha de fútbol 5 y vino un amigo mío que es exfutbolista profesional. Él jugó profesionalmente en River, en Boca e Independiente. Y claro, cuando empezó el partido, mi amigo se dio cuenta que su amigo futbolista profesional jugaba a otra cosa. Él me dijo, nosotros jugamos a la pelota y él juega al fútbol. Y hay una enorme diferencia entre jugar a la pelota y jugar al fútbol. Porque, en definitiva, ser habilidoso con el balón no significa saber jugar al fútbol. Porque para ser habilidoso con el balón necesitamos tener habilidades técnicas, que es lo que tienen muchos creativos. Pero para jugar al fútbol hay que tener habilidades de juego. Y esas habilidades son un poco distintas. Vamos a ver qué significa tener habilidades técnicas. Y esto se representa muy bien en una disciplina que se llama el freestyle football, del cual hay competencias en muchos lugares del mundo. Vamos con el video, Paulette. No, vamos el video, a ver, cliqueando en la fotografía. Ahí está. No. Ahí está. Esto es lo que se llama el freestyle football. Hay que subirle el volumen al video, por favor. Lo que hacen estos habilidosos con el balón es maravilloso, porque
No todo el mundo puede hacer eso. De hecho, muchos futbolistas profesionales no saben, no tienen esas habilidades técnicas para el freestyle fútbol. Y estos tienen sus propios espacios donde hay competencias de freestyle fútbol. Pero, ¿a qué me refiero con la diferencia entre el freestyle fútbol y jugar al fútbol? O tener habilidades técnicas y tener las habilidades para jugar al fútbol. Jugar al fútbol es otra cosa. Todos aquellos que hemos jugado al fútbol entendemos que no necesariamente tenemos que hacer 500 jueguitos con la pelota para poder saber jugar al fútbol. Jugar al fútbol es otra cosa y profesionalmente jugar al fútbol tiene más que ver con esto que vamos a ver en el video. Entonces ahí se cumple el objetivo, hacer el gol, se puede cumplir la meta, ganar el partido, se puede cumplir el propósito, ser el equipo más importante en la historia del fútbol. Ahora, hay algunos futbolistas que son, aparte de saber jugar al fútbol, tienen muchísimas habilidades técnicas, estas habilidades del freestyle fútbol. No es necesario ser un increíble habilidoso para poder jugar al fútbol, pero el tener algunas habilidades técnicas a veces puede facilitar el hecho de participar en un equipo o ser elegido para formar parte de un equipo. Aquí vamos a ver en este último video que hay algunos habilidosos, como los que hemos visto con el freestyle fútbol, que en realidad son futbolistas profesionales. Vamos con el tercer video. Futbolistas profesionales no son increíbles en términos de freestyle fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué tendrá que ver con todo esto? Vamos a ir relacionándolo. ¿Qué es lo que sucede cuando un creativo se convierte en emprendedor? O cuando, por ejemplo, un estudiante de alguna disciplina creativa sale al mercado. ¿Qué es lo que sucede? Cambia de categoría. Cuando cambia de categoría, cambia el juego. Y esto me hace acordar una historia que me contó mi peluquero en la ciudad de Tigre. Yo cada vez que voy a la peluquería lo veo cortar el cabello, hombres, mujeres, niños, y veo que él corta muy fácil, corta muy rápido y corta muy bien. Y en una oportunidad donde evidentemente había menos clientes y tuvimos oportunidad de conversar, yo le hice hincapié sobre esta situación. Y él me contó que hace algunos años, hace más o menos 10 años, tenía una peluquería muy exitosa donde atendía a casi 2.000 personas por mes. No él solo, tenía un equipo de peluqueros. Pero él había aprendido a cortar el cabello simplemente mirando. Y por aproximaciones sucesivas lograba que las mujeres y los hombres lograran llevarse el corte que ellos querían. Pero para perfeccionar sus habilidades como peluquero, se inscribió en una academia dirigida por una coiffeuse muy importante. Y cuando fue a la primera clase y se sentó frente a una clienta y le cortó el pelo, la directora de la academia le dijo: "Usted es un muy buen cortador de pelo". Y él se sintió insultado, porque él pensaba que era un excelente peluquero. Y cuando le dijeron que era un excelente cortador de pelo, pero que lo iban a formar como estilista, se dio cuenta que él estaba en el tope de una categoría, intentando pasar a la siguiente,
y en la siguiente estaba al fondo de esa categoría. Y esto es lo que sucede con muchos creativos que se convierten en emprendedores. Puede ser que estén al tope de su categoría, pero como emprendedores estén al fondo de su categoría. Y esto implica, para subir en esa nueva categoría, aprender el juego e incorporar algunas habilidades que en la categoría anterior no se estaban desarrollando o no eran necesarias para estar al tope de esa categoría. Entonces, cambia de categoría, cambia de juego. Esto pasa también con, por ejemplo, en mi caso, con experiencia en el ámbito del diseño. Yo he escuchado a muchísimos diseñadores que se protestan y se quejan frente a las universidades diciéndoles: ustedes no nos prepararon para lo que venía después, no nos prepararon para lo que venía en el mercado, no nos prepararon y no estamos listos para competir en el mercado. Claro, sucede que el diseño de incentivos dentro de la academia está orientado al desarrollo de habilidades creativas. Y en el mercado el juego es otro. El juego es otro, porque la categoría es otra. Entonces, podemos equiparar esta situación del fútbol en términos creativos, en términos de que cuando el estudiante se forma en la universidad, incorpora habilidades creativas y juega a un juego para el cual hay un diseño de incentivos orientado hacia ese lugar. Pero cuando sale al mercado, el juego es otro. Los incentivos son distintos y los resultados que obtiene también son distintos. Por eso vemos que hay estudiantes destacados en la academia que salen al mercado y no tienen el mismo éxito que tenían antes, porque cambió el juego. Entonces, jugaban al fútbol en la academia y afuera se juega otra cosa. Seguramente no es fútbol, puede ser béisbol, puede ser vóley, puede ser otra cosa. En este nuevo juego, ¿qué significa jugar bien? Porque si el diseño de incentivos en la universidad está orientado a la generación de habilidades creativas y jugar bien implica desarrollarlas y ganar, ¿qué significa jugar bien afuera? ¿Qué significa jugar bien en el mercado? Es decir, ¿qué significa ser un buen profesional creativo? ¿O qué significa ser un buen emprendedor del sector creativo? Vayamos a un ámbito diferente para ver si podemos aprender algo y traerlo a este sector. Veamos qué podemos aprender, por ejemplo, del ámbito del fútbol o del vóley, que es otro deporte. Muchos de ustedes conocerán a Pep Guardiola. ¿Quién conoce a Pep Guardiola? Levante la mano. Bueno, Pep Guardiola fue futbolista en el Club Barcelona, fue entrenador del Barcelona, multiganador, y ahora sigue entrenando a otro equipo en Alemania que no me acuerdo cuál es. A pesar de que les muestro ejemplos del fútbol, les quiero decir que a mí el fútbol no me interesa mucho, no me interesa casi nada, pero son ejemplos que entiende casi todo el mundo. Bueno, volviendo al tema de Pep Guardiola. Pep Guardiola, cuando termina su carrera como futbolista y quiere ser entrenador, empieza a estudiar y a dedicarse a identificar quiénes son aquellos entrenadores que saben cómo llevar adelante un equipo para conseguir resultados extraordinarios. Y al que él menciona como mentor, uno de los cuales él pidió entrevistas para poder conversar con él, es un entrenador de vóley argentino llamado Julio Velasco. Vamos a ver qué dice Pep Guardiola en pocos segundos acerca de Julio Velasco. Hay un entrenador de voleibol llamado Julio Velasco, un argentino que revolucionó el voleibol en Italia, lo ganó absolutamente todo. Y un día que tenía interés en conocerle, me contó, siempre nos había dicho, no, es que todos sois iguales, el entrenador, para mí todos sois iguales. Es la mentira mayor que existe en el deporte, no todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. De cada uno, para sacar lo mejor, igual tendrás que reunirle en tu despacho, a otro no le hables nada de táctica ni del contrario, o de encontrar cada uno. Es lo fascinante de nuestro de qué decirle o qué hacerle o qué engañarle, al final es una manera de seducirle, de llevarlo a tu terreno para conseguir lo mejor de él. Y sobre esto hablan muchos respetados entrenadores, considerados líderes de equipos. Es decir, cada persona es distinta, de forma tal que a cada persona hay que tratarla diferente. Esto yo lo pude conversar con otro entrenador de vóley llamado Javier Weber, que fue
también voleibolista olímpico argentino, y que en cada equipo al que iba a entrenar lo sacaba campeón. Y en un momento yo le pregunté, ¿cómo es que haces eso? ¿Cómo lográs los mejores resultados posibles, ya sea en Argentina, en Brasil o en Grecia? Y él me dijo exactamente lo que plantea Guardiola. Cada jugador es distinto, a cada jugador lo trato diferente, cada jugador puede darme algo diferente y yo lo que le pido es eso. Y lo que me dice es, si hay un jugador que puede rendirme 6 puntos, le pido 6 puntos. Y si hay un jugador que puede rendirme 8 o 9 puntos, le pido 8 o 9 puntos. Pero no le pido 10 a todos y los trato a todos igual, porque no consigo nada. Esa es la verdadera fórmula o ecuación del líder de equipos para lograr resultados extraordinarios. Pero volviendo al tema de Julio Velasco, y este es Julio Velasco, entrenador de vóley argentino, él en alguna conferencia que he visto se plantea esa pregunta: ¿qué significa jugar bien? Para tratar de traerlo a este ámbito e identificar qué significa ser un buen emprendedor creativo. Julio Velasco dice, es muy difícil responder a la pregunta de qué significa jugar bien. Y la respuesta que él plantea es una sigla, IER, interpretar, elaborar y responder. ¿Qué significa ser un buen profesional creativo en este sentido? IER, interpretar, elaborar y responder. Interpretar la situación de juego, elaborar una respuesta en función de cómo interpretamos la situación de juego y responder con la respuesta elaborada a la situación de juego. ¿Cómo se desempeña, por ejemplo, un diseñador emprendedor que es habilidoso con el balón, es decir, muy creativo, pero que no sabe jugar al fútbol? Primero, lo que hace es interpretar el pedido del cliente como si fuese el problema del cliente. Por ejemplo, el cliente le pide cotización por un logotipo y el diseñador cotiza el logotipo. Después elabora una respuesta en términos de propuesta, planteándole toda una serie de situaciones y de condiciones en función del pedido explícito, que es el logotipo, y luego trabaja en función del pedido explícito. Los resultados que obtiene no son buenos. Económicamente hablando, los diseñadores no ganan mucho dinero porque interpretan el problema del cliente como si fuese realmente el pedido explícito del cliente. Entonces hay una identificación que yo tildo de incorrecta sobre la problemática, elaboran una respuesta que a partir de esa problemática incorrecta no es del todo efectiva, y cuando responden frente a esa elaboración, lo que encuentran por lo general es rechazo del cliente. Entonces, ¿por qué les planteo esto? ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque el cambio es constante y la competitividad es creciente. ¿Qué significa la competitividad? La capacidad para competir. El cambio es constante, la competitividad es creciente y la competencia con la que nos encontramos en lo cotidiano es cada vez más difícil de enfrentar. Y para esto quiero mostrarles un caso en un video referido a algo que creo que todos conocemos, que se llama cubo de Rubik. ¿Lo ubican? El cubo mágico, el cubo de las 6 caras. De colores, claro, sí, cubo de 6 caras, qué tonto. El punto es que cuando sale el cubo de Rubik, era difícil armar una cara. A mí me resultaba difícil armar una cara. Con el tiempo fui armando una cara y me fui dando cuenta que otra gente armaba 2 caras, 3 caras, 4 caras, 6 caras. Y con el tiempo la competitividad se fue incrementando de forma tal que hoy encontramos ejemplos como estos que vamos a ver en los videos.
A duras penas armo una cara en 23 segundos. Ahora, fíjense cómo, ahí cortamos el video, fíjense cómo se fue incrementando esta capacidad para resolver este problema en cada vez menos tiempo y de forma cada vez más compleja. Y esto pasa también en el ámbito creativo. Encontramos a gente, a creativos cada vez más competitivos y gente que tiene mucha capacidad para resolver problemas de forma muy simple. Entonces, cuando pienso en pautas para creativos emprendedores, en términos de negocios, empiezo a pensar en, por ejemplo, bueno, sí, hay que definir el negocio, porque si no lo definimos nosotros, alguien más lo va a definir por nosotros. Tenemos que comunicar un valor superior, porque de lo contrario, porque vamos a ser elegidos. Tendríamos que pensar en cumplir con esa promesa de valor superior. Pero claro, digo, hay 20 pautas, hay 40 pautas, entonces puedo llegar a relatarles 19 pautas con la intención de que como consecuencia incrementemos nuestros resultados, mejoremos nuestros resultados. El problema es que si haces 20 cosas y te pido que cambies 20 cosas, no vas a cambiar nada. Entonces, te propongo únicamente que te concentres en una sola cosa. Interpretar la situación problemática, elaborar una respuesta frente a ese problema y responder con esta elaboración en función del problema identificado. Lo que el cliente va a ver siempre es la respuesta que le damos, porque la interpretación de la situación y la elaboración que hagamos de esa interpretación es algo que ocurre en nuestra cabeza. Es decir, en el deporte lo que vemos es la respuesta del jugador a la interpretación de la situación y a la elaboración de la respuesta. Lo que vemos que hace Messi, lo que vemos que hace James, es una respuesta a esa elaboración a partir de cómo interpreta la situación de juego. Entonces, los primeros 2 pasos están en nuestra cabeza. El tercer paso es lo que ve el cliente, lo que ve el mundo. Entonces, primero es importante tener una meta. De ahí la importancia de enfocarnos en lo que debemos ser, no en lo que creeríamos que nos gustaría ser o en lo que deberíamos ser, sino en lo que debemos ser. Plantearnos esa meta como si ya hubiese sucedido en el futuro y luego transitar el camino que nos lleva hacia ese lugar que ya sucedió. Segundo, elevar nuestros estándares. ¿Un estándar qué significa? Por ejemplo, en muchos casos en mis clientes me dicen, bueno, mi estándar es mes a mes intentar pagar las cuentas. Entonces, tienen hábitos que los llevan a intentar pagar las cuentas a fin de mes y por lo general pagan las cuentas. Otras personas tienen otro estándar, que es pagar las cuentas casi todos los meses. Entonces tienen hábitos que los llevan a pagar las cuentas casi todos los meses. Entonces elevemos el estándar, elevemos nuestro estándar y modifiquemos algunos hábitos, porque quienes somos hoy es el resultado de nuestros hábitos. Nuestros hábitos nos trajeron a lo que somos ahora. Si queremos convertirnos en otra persona, si debemos ser otra persona, necesitamos modificar estos hábitos. Porque si modificamos estos hábitos, nos vamos a convertir en personas de alto desempeño, en profesionales de alto desempeño. Porque un comportamiento de bajo desempeño te revela como una persona de bajo desempeño. Y una persona de bajo desempeño atrae a otras personas de bajo desempeño y logra resultados al mismo nivel. Entonces, para resumir y terminar, ser habilidoso con el balón no te convierte en un jugador de fútbol, ni siquiera en un buen jugador de fútbol. Ser talentoso en el diseño no te convierte en un buen profesional del diseño. Es decir, ser creativo no te convierte en un buen profesional creativo. Ser habilidoso con el balón es distinto a saber jugar al fútbol, porque las habilidades técnicas que tiene aquel que sabe jugar con la pelota son distintas a las habilidades de juego que son necesarias para saber jugar y comportarse correctamente y eficazmente en la disciplina. Entonces, cambiemos los hábitos para cambiar los resultados, debido a que nadie te debe nada, porque podés conseguir lo que querés. Entonces, finalmente, tener una meta, tener un compromiso y modificar hábitos. Muchas gracias.